Pastor Francisco, bendiciones, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenido, un abrazo, que Dios bendiga su vida. Y bueno, mi pastor, para mí un honor, una honra poder compartir con usted esta mañana, con lo que Dios pone en su corazón, ¿no? A través de la palabra. Y bueno, mi pastor, aquí tiene una iglesia, ¿no? Que cada mañana se levanta a orar, clamar. Gente que, bueno, oramos por tanta necesidad, oramos por los países, oramos por el mundo en general, ¿no? Tanta necesidad que hay. Y bueno, y como Dios es un Dios que traspasa fronteras, pues bueno, aquí estamos una familia de muchas partes del mundo. Y que bueno, cuando usted me dio el play para poder hoy activar el live, poder estar aquí con usted compartiendo, disfrutando de lo que Dios pues trae a través de la palabra de Dios, ¿no? Pues nos pueda bendecir. Y bueno, mi pastor, bienvenido. Un abrazo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, pastor. Bendiciones a todos los que están conectados en esta mañana, todas las familias, hogares de creyentes en todas partes del mundo y de Venezuela. Agradezco al pastor por esta invitación, tu querido pastor Pablo, que se ha tomado este servicio de oración todas las mañanas, de edificar las personas sin distinción de colores, sin distinción de iglesias, sin distinción de ningún tipo de cosas que nos restrinja, y sencillamente lo ha hecho para bendecir a todo aquel que quiera orar y escuchar la palabra que Dios pone en su boca y a los que se conectan. Le bendigo, pastor, bendigo esa iniciativa y ese servicio que le haces a la comunidad cristiana en todo el mundo, porque los venezolanos estamos regados por todos lados. Bueno, pastor, aquí estoy a tu disposición. No sé qué temas quieres tratar. Creo que me habías dicho que querías hablar acerca de la fe. Amén, sí, mi pastor. Pastor Francisco, quería ver si tiene la posibilidad de bajar un poco la cámara, ¿sí? Para que el chat no le tape el rostro tanto. Bájala así. Ahí, como está ahorita. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Okay. Ahora sí. Ahí lo podemos ver bien. Bueno, mi pastor, sí, yo algo que capto hoy en día es a causa de tantos problemas, retos, adversidades, enfermedades, todo lo que hoy podemos ver, pues mucha gente la fe le falta muchas veces, ¿no? O siente que no tiene fe, siente que los errores, quizá a veces el pecado que hacemos, las debilidades que tenemos, nos hace pensar y creer que no tenemos fe. Y a veces en esa falta de creer, de que no tenemos fe, pues dejamos todo botado. Es fácil renunciar a un matrimonio, se nos hace fácil dejar una vida, un futuro, o de luchar por los sueños, por los hijos. Y yo quiero, bueno, que Dios a través de quizá de la experiencia, ¿no? Y de los años y de su relación con mi Dios, cómo Dios ha podido fortalecer la fe, porque la fe yo entiendo que en Dios se fortalece, ¿no? Y quizás la gente a veces, oye, pero ¿cómo yo hago para que mi fe crezca, pastor? ¿Cómo yo hago para crecer? Porque yo lo escucho a ustedes y siento que a ustedes nunca les pasa nada malo, ¿no? Que es lo que la gente cree, que el pastor nunca le pasa nada malo, ¿no? Al contrario, somos probados todos los días, ¿no? Entonces, escucharlo, mi pastor Francisco, usted hablando de la fe. Bueno, pastor, de verdad que cuando me dijiste que este era el tema, me alegré muchísimo, porque tenemos un problema grande hoy en día en el país, un problema de fe. Creo que es el problema más grande de la iglesia. Yo creo que es un tema que es muy actual, es un tema de verdad que todos necesitamos escuchar, porque la lucha más grande que tenemos acá hoy en día es creer. Creer es absolutamente lo más importante. No es que sea importante, es lo más importante según el punto de vista de Dios y de su palabra. Pero no es sencillamente tener fe, no es sencillamente creer, porque todo el mundo cree en algo. Hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en la hechicería y la brujería, así que no es simplemente creer cualquier cosa. Hay gente que cree en sus propias capacidades, en su intelecto, en su conocimiento, en sus títulos universitarios. Hay gente que cree más en sus fracasos que en lo que Dios dice. Así que no se trata solamente de creer, es creer bien. Ahí está la diferencia. Creer, pero creer bien. Así que yo creo que voy a tratar más que de
enseñarles algo es que desaprendan cosas, porque creo que lo que nos tiene muchas veces limitado no es la falta de fe. Creo que todo el mundo tiene fe, porque Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dirías a este monte o a este árbol y tírate al mar y lo haría. Así que una poquita fe basta para un gran milagro. Pero entonces el problema no es que no tengamos fe. La gente está pidiendo, pastor, necesito fe, necesito fe. Y su problema realmente, aunque es un problema de fe, no es falta de fe. Aunque es un problema de fe, no es falta de fe. Es que están creyendo pero mal. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que están creyendo, pero creyendo mal. Y de eso quiero hablar, porque cuando creemos bien, vamos a vivir bien. Si creemos mal, vamos a vivir mal. Así que creo que hay que desaprender una fe, ¿me entiendes?, basada en falsas creencias que nos dan fracaso, porque nuestro sistema de creencias nos va a dar éxito o nos va a dar fracaso. ¿Qué sistema de creencias tenemos? El Evangelio de Jesús fue diseñado para creer, pero para creer bien. Y todo lo que está fuera de Jesús, y todo lo que es religioso, que está fuera de Jesús, entonces no es creer bien. Y ese es el problema que yo creo que hoy tiene la mayoría de las personas. Ejemplo, nuestros sistemas de pensamiento van a controlar nuestras acciones, nuestras conductas, porque nuestras conductas son el resultado de nuestros pensamientos. Actuamos como pensamos. Si yo pienso pobre, vivo pobre. Si pienso mal, vivo mal. Si pienso en divorcio, voy a vivir un divorcio. Si pienso, la conducta humana está controlada por esto que está aquí, pensamientos. Pero ¿quién controla nuestros pensamientos? Aún nuestros pensamientos manejan nuestras emociones. Pero ¿quién controla nuestros pensamientos? Porque estamos tan enfocados en la conducta, que es el resultado, ¿me entiendes? Pero no estamos viendo la raíz. No nos gusta el fruto, pero no vamos a la raíz. Y la raíz de los pensamientos y la raíz real de las conductas es la creencia, porque nuestra creencia alimenta nuestros pensamientos. Entonces, nuestras creencias alimentan nuestros pensamientos alimentan nuestras emociones, y nuestras emociones también, y nuestros pensamientos alimentan nuestras acciones. Entonces, es absolutamente importante creer, porque creer va a afectar nuestro comportamiento final. Y la enfermedad no se cura hasta que desaparece la causa que la produce. Y la enfermedad es un resultado. La pobreza es un resultado. El éxito es un resultado. ¿Es el resultado de qué? De una forma de pensar. ¿Y la forma de pensar es el resultado de qué? De un sistema de creencias. Entonces, cuando Dios quiere cambiar nuestros resultados y le pedimos a Dios, Dios cambia nuestro fruto. No me gusta el fruto, no me gusta la conducta, no me gusta lo que me está pasando. Dios no comienza trabajando en el fruto. Dios es un agricultor, ¿me entiendes? Y Dios comienza trabajando en el suelo, en las raíces, donde se produce el fruto, que es nuestro sistema de creencia. Dios va a empezar a trabajar allí, en nuestro sistema de creencia. Y creo que hoy lo que el pastor Pablo está haciendo, ¿me entiendes?, es lo que es algo de Dios, porque Dios quiere trabajar en nuestras creencias, porque si cambia nuestra creencia, va a cambiar nuestra conducta. La Biblia dice, o Dios dice en su palabra, porque así como mis caminos son más altos que vuestros caminos, también mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Dios está diciendo, yo tengo un camino elevado porque tengo un pensamiento elevado. O sea, el camino es el resultado de mi pensamiento, pero el pensamiento de Dios viene de su creencia, ¿me entiendes? De lo que Dios cree. Así que creer es muy importante en la Biblia. Por eso Juan 3:16 Jesús dijo, y esto no lo sabemos todos los cristianos, este verso, pero de una manera religiosa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, no que en Él piense, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos salva? Lo que hacemos. Según la Biblia, no nos salva lo que hacemos. Nos salva
lo que creemos, según lo que dijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué hace que te pierdas? Lo que hace. Porque en la iglesia religiosa nos enseñaron qué es lo que hacemos. ¿Ves? Pero realmente es lo que creemos, lo que nos salva. Porque tú puedes hacer obras buenas con un corazón malo. Jesucristo se lo dijo a los fariseos. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes se visten de blanco, hacen obras sociales, ayudan a las viejitas a cruzar la calle, pero por dentro son unos bandidos y sinvergüenza, ¿me entiendes? O sea, tú puedes hacerlo, es creer, comienza desde dentro, ¿ves? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, ¿qué nos condena? Lo que creemos. Nos condena a la pobreza, nos condena a la enfermedad, nos condena al divorcio, nos condena al fracaso, lo que creemos, pero nos han enseñado qué es lo que hacemos. Lo que hacemos no nos condena. Lo que hacemos es el fruto. Y si usted tiene una mata sembrada en su casa y no la riega y la tiene en una envase que no puede desarrollar raíces y un buen suelo, no le abona ese suelo, de verdad, y a usted no le gusta ese fruto de limón, ese fruto de mandarina no sirve, chiquitica, es una fruta arrugada. Pero ven acá, ese es el resultado. ¿De qué? Del suelo, de lo que le has abonado, de lo que has sembrado allí, de lo que has labrado en ese suelo. Entonces necesitamos, porque la palabra labrador de Dios en la Biblia, agricultor, es poner algo que no es natural en nosotros. ¿Entendemos eso? O sea, si usted va por la calle y usted ve un poco de monte allí no hay agricultura. Ahí nace natural. Cuando hay agricultura, cuando la tierra es forzada a dar algo que naturalmente no lo da. Y yo limpio el monte, saco las piedras, saco todo lo que es parásito y allí siembro algo que no es natural, Eso se llama agricultura. ¿Ves? O, ¿me entiendes? Labrador. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el agricultor, el que siembra en nosotros cosas que naturalmente no están. ¿Ves? Entonces tenemos una conducta que no nos gusta y Dios con su palabra, que es una poderosa semilla, siembra en nosotros cosas que ahora no son naturales, pero que van a germinar un fruto que va a dar un resultado. Entonces, el problema que tenemos como creyentes es que estamos creyendo y tenemos una fe, pero estamos creyendo mal. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, y aquí voy para decirles cómo estamos creyendo mal la mayoría de los cristianos. En el Antiguo Testamento, Dios dio la ley y dijo, vivan por ella. El que la haga, viva por ella. Si quieres la bendición, cumple esa ley. Y si no la cumple, la maldición te sigue. Entonces, eso hacía que tú vivías, era por tu obediencia a la ley. Tu fe estaba puesta, tu creencia, en tu capacidad de obedecer la ley. Por lo cual, como la mayoría de las personas eran débiles y no podían cumplirla, la maldición era abundante y la bendición era escasa. Era muy escasa, porque era un reducido grupo de personas los que podían más o menos cumplir la ley. Entonces, la fe estaba puesta en mi capacidad de obedecer la ley. Jesús llega y aparece para un cambio absoluto de temporada, un cambio absoluto de pacto, un mejor pacto. Y no es que el pacto anterior sea malo, es que hay uno mejor. Y viene con el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia Jesús cumple toda la ley, la cumple completamente. ¿Y qué hace Jesús en el pacto de la gracia? Hay un misterio a que el Pablo le escribe a los romanos y le dice en el libro de Romanos, un misterio oculto desde tiempos antiguos, pero que ahora es revelado a vosotros por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo vino con la revelación de un misterio oculto que siempre estuvo en la Biblia, porque Jesús siempre estuvo desde Génesis
hasta el último libro del Antiguo Testamento escondido, profetizado, dicho, escrito, hablado, ministrado, pero oculto, pero que ahora es manifestado a nosotros, dice Pablo, para que obedezcáis a la fe. Y es la nueva obediencia. En vez de ser una obediencia a la ley, ahora es una obediencia a la fe. ¿Y a qué llama Pablo el misterio de la obediencia a la fe? A lo que Jesús hizo, obedecer creyendo lo que Jesús dijo e hizo. O sea, ya mi obediencia no va a estar en lo que yo hago, porque es una obediencia débil, porque yo soy débil. Así que si mi fe está puesta en mi capacidad de cumplir, a veces cumplo, a veces no, a veces amanezco con una fe alta, a veces amanezco con la fe baja, a veces fallo, y cuando fallo mi fe es débil. Entonces mi fe es muy variante, muy débil. Pero cuando yo pongo mi confianza en lo que Jesús hizo, no lo que yo hago, es lo que Él hizo en la cruz, entonces mi fe es fortalecida. Y es lo que Pablo llama un misterio. Un misterio que es tan sencillo, porque es tan fácil que no podemos creerlo, porque todo lo hemos complicado. Que sea tan sencillo creer en Jesús. Es la puerta que nos da la vida, es la puerta que nos da la salud, es la puerta que nos da... No creer en mí, no creer en mi capacidad, porque eso es soberbia. No creer en mi propia santidad, eso es soberbia. Creer en que yo soy santo porque Él es santo y de su santidad Él me da. Creer, ¿me entiendes?, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y por sus heridas yo soy curado. Yo no soy curado por mi capacidad de cumplir la ley. Yo soy curado porque Jesús murió en la cruz y ahí venció la enfermedad. Yo soy fortalecido por lo que Jesús hizo. Eso es un tipo de obediencia diferente que Pablo le llama un misterio oculto desde tiempos antiguos. Y le llama a los romanos muy claramente, pero que ahora es revelado a ustedes, a mí. Entonces, esa falta de conocimiento a la revelación del misterio oculto es lo que hace que fracasemos, porque estamos creyendo mal, creyendo en que si yo hago, Dios me da. Y no es que Dios te va a dar por lo que tú haces, Dios te va a dar por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando pongo mi fe ahí, soy liberado. Eso es lo poderoso, cómo Jesús sanó tanta gente que no lo merecía, cómo Jesús sanó a leprosos, cómo Jesús sanó a familiares de publicanos que eran ladrones, eran pecadores, cómo Jesús salvó a el siervo de un centurión romano que era enemigo del pueblo de Israel, los que estaban poseyendo al pueblo de Israel, los que tenían a Israel esclavizados y dañados. Y como Jesús, ellos no lo merecían, los romanos, y un centurión que era un jefe menos lo merecía. ¿Y por qué entonces Jesús le sanó y le escuchó? Además, Jesús dijo de ese centurión, de uno también, dice la Biblia, que no había hallado tanta fe en Israel. Entonces, ¿cómo puede haber fe en alguien, escúcheme bien, que no es evangélico, que no va a la iglesia? ¿Me entiendes? Entonces date cuenta que es creer en Jesús. Jesús se refería, no ha hallado tanta fe en alguien que cree en mí. El hombre tenía fe, la tenía, y cuando la puso en Jesús, Dios hizo el milagro. Cuando le dijo a Jesús, yo tengo soldados y yo los mando, no tienes que ir a mi casa, di la palabra. Mira, es que ningún creyente hasta ahora había hecho eso. Entonces, quiere decir que la fe actúa no en mis obras, porque las obras de ese centurión no eran las mejores. Él obedecía órdenes del emperador: tortura a agarra a aquel judío y jálalo por los pelos, conquista esta ciudad judía. O sea, él obedecía y estaba haciendo cosas que no eran muy buenas, porque pertenecía a un gobierno tiránico, obsesionado con la sangre. Y aún Jesús así le dio un milagro, porque la fe de este hombre no estaba puesta en sus obras. Él sabía que él no era justo. Él estaba puesta en el amor y la misericordia de Jesús, y Jesús por eso le ayudó. Tú puedes hacer lo mismo, porque el problema es que cuando estamos orando a Dios, entonces estamos orando pidiendo por un posible divorcio que supongamos tenemos a las puertas allí. Entonces cuando estamos orando pensamos, oye, pero es que yo he cometido tantos errores, yo a mi esposo le tiré el sartén, yo a mi esposo le hice esto. Y entonces cuando estás orando, entonces porque te empiezas a fijar en tu propia obediencia. Entonces allí tu fe es débil. ¿Ve? Ahí tu fe está en el antiguo pacto, en tu capacidad de obedecer la ley. Y como sabes que eres débil, entonces tu fe se debilita. Pero ¿qué pasa si tú sacas tu fe de ti? Como dice Pablo, puesto los ojos y quito mi mirada de mí para ponerla en alguien perfecto que cumplió toda la ley.
en alguien que sí puede y la pongo en él, entonces mi fe es liberada y el milagro viene. Entonces creo que el problema de la iglesia es un problema de fe, pero es un problema no de falta de fe, es un problema de creer mal, porque nos han metido tanto y la Biblia nos dice que no se trata tanto de hacer, porque el hacer va a ser el resultado del creer. Entonces no comienzas haciendo, comienzas creyendo. Cuando comienzas creyendo, cambiando tu creencia van a influenciar tus pensamientos y al final va a dar un fruto que es una obra. No estoy diciendo que la fe no tiene una obra. Estoy diciendo que la fe no comienza con las obras. La fe comienza con el creer, con el hombre interno. Después de creer, afecta tu forma de pensar y después termina dando un fruto. Es como una semillita que se siembra y va creciendo y luego da el fruto. Luego, no es inmediatamente, porque hay resistencia en nuestros sistemas de creencia. Tenemos que desaprender cosas. Hay muchas cosas en nuestros corazones y a veces la tierra no está totalmente labrada para esa semilla y tarda un poco en crecer. Entonces, pero cuando crece, va a haber un fruto. Lo va a haber. Así que nosotros siempre estamos pensando quiero cambiar el fruto. Y claro, el fruto es un posible divorcio. Y ya quiero cambiar eso, pero en vez de comenzar con nuestro sistema de creencia, queremos comenzar por el fruto y no se puede, porque eso no es la naturaleza espiritual de Dios y de las leyes de Dios. Entonces, de esto se trata y creo que este es el gran problema. No sé, pastor, si tienes algo que decir. Mi pastor, yo ayer le compartía aquí a las personas hablando de la fe, ¿no? Porque la Biblia habla que muchas veces nosotros somos como un árbol, ¿no? Que crecemos. La fe en nosotros crece y después da fruto. Y yo muchas veces le compartí ayer a la gente y les decía que el Espíritu Santo me ministraba, porque a veces el fin es dar fruto. La Biblia habla de que debemos dar fruto, pero no nos preocupamos por el crecer, ¿no? Por ver cómo está el estado de nuestro corazón. Y yo le decía ayer a la gente, porque quizás cuando yo llego a los pies de Jesús a mis 20, 21 años, uno quiere cambiar de un día para otro, ¿no? Y piensa que, bueno, ya el fruto de un día para otro. Pero bueno, como todo árbol a veces da fruto, pero también da sombra, ¿no? También cubre a otros. Y yo le decía muchas veces a las personas, a veces queremos dar frutos, pero cuando la fe de Dios en nosotros se fortalece y crece, somos como una cobertura, ¿no? Para nuestras familias. Quizá hoy tú como esposa o esposo, a todos los que están aquí, quieren ver cambio ya en ese hombre, pero tu oración, el saber creer bien, no el como ustedes me decían, como ustedes nos dicen, mi pastor, sino como Dios nos ve. Yo creo que parte de ver el matrimonio, los hijos, la economía, no es verla como nosotros la vemos, porque si la vemos como hoy la vivimos, pues bueno, ni nadie ora, ni para qué vamos a Dios, si vamos a orar desde el dolor, desde la tristeza, desde una visión y un sistema de creencia incorrecto. Pero cuando yo comienzo a orar viendo lo que Jesús hizo en esa cruz y sabiendo que en Él, en esa cruz, todo lo que quizá hoy yo puedo estar pasando, ya Él pagó el precio, y comienzo a ver su bondad, comienzo a ver su gracia, su favor, saber que tengo un Dios bueno que me va a prosperar conforme a su palabra, sus riquezas en gloria, que me va a ayudar a transformar primero en nosotros, que creo que ese es el problema de la gente, que piensa que la fe es para cambiar cosas afuera. Cambia cosas afuera, sí, pero primero cambia cosas por dentro de nosotros. En el caso de un hogar, primero me cambia a mí como esposo, me cambia a mí como padre, como hijo, ¿no? Que fue lo que yo comencé a ver en mi propia vida. Muchas veces uno como hijo quiere que los papás, los hermanos busquen de Dios de un día para otro, pero si nosotros que somos los primeros que estamos allí creyendo, no creemos bien, ¿no? Como eso yo pregunto, ¿cómo está tu pareja? Y la gente una vez, pastor, de una vez yo sé que con el no están creyendo bien, porque están viendo a su esposo desde cuando viene borracho, cuando se gasta el dinero del mercado en la calle, cuando vive en la infidelidad. Entonces, responden de acuerdo a lo que ven y no a lo que creen. Entonces, yo creo que, bueno, parte de la fe, de hecho, en Hebreos 12 habla que la fe, hablando de la fe, la convicción, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que eso hace la oración en nosotros, nos hace ver quizá esa parte espiritual de lo posible, de lo que quizá para nosotros es imposible, pero de que para Dios todo es posible. Entonces, como una conexión, ¿no? Como una conexión espiritual entre la fe de nosotros y la fe de Jesús.
Por eso este centurión, cuando conectó su fe en aquel que todo lo puede, pues hizo un milagro sin necesidad de que Jesús fuese a tocar su criado. Bueno, pastor, pero es que si nos damos cuenta, el evangelio de Jesús está lleno de tanta levadura, que Jesús dijo, guardado de la levadura, de tantas falsas enseñanzas sembradas en nosotros, que nos hacen creer mal. Ejemplo, yo crecí en una iglesia donde me enseñaron que hay un verso de la palabra de Dios que dice que el Espíritu Santo nos orgulle de pecado, justicia y juicio. Entonces decían que cada vez que tú eres consciente de tus pecados, es el Espíritu Santo quien lo está haciendo. Es que nosotros ya tenemos una conciencia, sin el Espíritu Santo la tenemos, que sabe qué es bueno y qué es malo. Eso lo dice la Biblia. José existía la ley, pastor, cuando José existió. La ley de Moisés existía, no, porque José era antes de Moisés. Y José, cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con él, dice que corrió y él dijo, yo no voy a hacer este grande mal. ¿Cómo él sabía que eso era malo si no había ley? Conciencia. El Espíritu Santo no había sido dado a la tierra. Y él sabía que era malo. Es que nosotros sabemos ya que es malo y que es bueno. Nosotros no necesitamos el Espíritu Santo para eso. ¿Me entiendes? Todo el mundo sabe que es bueno y que es malo. ¿Ve? Las personas que no tienen al Espíritu Santo y a Jesús son conscientes de que están haciendo mal. El que mata, el que asesina, el que viola a un niño, lo sabe. Eso no necesita el Espíritu Santo, porque si no él fuera inocente. Bueno, es que yo no tengo el Espíritu Santo, ya él es inocente. Entonces, tenemos una conciencia. Entonces, el Espíritu Santo no nos es dado para encargarse de recordarnos todo el tiempo nuestros pecados, porque para eso tenemos una conciencia, y al diablo y sus demonios para recordarnos constantemente que no servimos, que somos una porquería, que fallamos, que le faltamos el respeto a nuestra esposa, que hicimos esto. Mira, con eso todo basta. La conciencia y el Espíritu Santo, y el diablo, son dos grandes recordadores de todas nuestras fallas y de que no servimos para nada. No necesitamos al Espíritu Santo para eso, porque cuando la Biblia dice eso del Espíritu Santo, inmediatamente explica, ¿me entiendes? De pecado, por cuanto no han conocido o no han creído. Entonces, ¿a quién se refiere? A los que no han creído. A los que no han creído, a los no creyentes. Y si tú eres creyente, este pedacito del verso no es para ti. A los no creyentes, el Espíritu Santo les dice, Jesús murió para liberarte de tu pecado. Jesús murió para hacerte libre de las consecuencias del pecado. Al no creyente. De pecado por cuanto no creen, para los no creyentes. ¿Ve? Entonces, cuando pensamos entonces que es el Espíritu Santo y somos el creyente y estamos orando, y yo voy a creer ahorita por mi matrimonio, y el diablo y la conciencia me recuerdan todas mis fallas y cometidas en el matrimonio, y me hace más consciente de mis fallas, de mis pecados, de mis errores, que de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y quién está haciendo eso? ¿El Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo no te va a recordar a ti. ¿Me entiendes? Tus fallas, tus errores, al menos que no seas creyente. Si eres creyente, ¿sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo? De justicia. Porque de pecado para los que no han creído. De justicia para los que han creído. Te va a recordar la justicia de Dios. Cada vez que venga esa conciencia de pecado, el Espíritu Santo te va a decir, Jesús murió en la cruz para liberarte de eso. Puedes creer, puedes tener una fe fuerte si la sacas de ti y la pones en Jesús. Pero el problema es que creemos mal porque tenemos puesta la mirada en nosotros, como en el Antiguo Testamento. Y cuando somos más conscientes de nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestra fe es débil. Y muchas veces somos más conscientes de nuestras fallas que de la fortaleza de Jesús, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado abundó, pero la gracia es más grande. Lo que te está diciendo es que la gracia es más grande, más fuerte, más poderosa y cubre multitud de faltas. Así que tenemos que ser más conscientes de lo que Jesús hizo, y quien se encarga de hacernos más conscientes es el Espíritu Santo, que nos va a redarguir, pero de justicia, porque Él redarguye al creyente de justicia y al no creyente de su pecado. ¿Ve? Y de juicio, y habla del diablo. Por cuanto el enemigo, el rey de las tinieblas, ya ha sido vencido. ¿A quién le viene juicio? Y vivimos predicando juicio, y el Espíritu Santo nos anda redarguyendo de juicio.
La Biblia es clara, anda huyendo de justicia y al diablo, prepárate, porque al diablo le viene su juicio y a todos sus demonios. Entonces, la Biblia, tenemos tantas creencias mezcladas con el fariseísmo, y aquí yo quiero hablar de esto, porque es que el fariseísmo, pastor, está metido hoy en día porque es un demonio. Eso no se acabó con el tiempo de Jesús, y no, eso es un demonio, ¿me entiendes? Y yo quiero hablar, porque Pablo le habla a los Gálatas y les reclama que han creído en otro evangelio, ¿me entiendes? Y les reclama, y cuando nosotros vemos, ¿me entiendes?, la iglesia de los Gálatas, vamos a ver una iglesia que era un poco parecida a la iglesia de los romanos. Había los romanos estaban en Roma, no en Jerusalén, en Roma. Ahí había una mezcla de romanos, griegos, judíos. Ahí habían de todas las razas, religiones que se habían convertido al cristianismo. Igual en Gálatas. Gálatas era una iglesia que estaba en lo que hoy es Grecia, ¿me entiendes? Entonces, en esa zona, ¿me entiendes?, era una multitud de gente que estaban gentiles, había judíos que se habían convertido del fariseísmo, también de los saduceos. Habían también gnósticos, que son no agnósticos, gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? Los gnósticos son las personas que creen en ciencia. Eran personas muy intelectuales que creían que por el intelecto iban a ser salvos. Si tú tenías una gran educación, un gran conocimiento, tú ibas a ser salvo. Si tú eras una persona sin estudio, no ibas a ser salvo. Eso era gnóstico. También estaban los fariseos, que los fariseos creían que por el cumplimiento de hacer obras buenas, y de cumplir ritos y de cumplir la ley y hacer cosas buenas, ibas a ser salvo. O sea, si tú ayudas a las viejitas a cruzar la calle, si tú, ¿me entiendes?, ayudas al pobre por tus obras. ¿Ves? Entonces, y estaban los saduceos que creían que eso me da risa, que el espíritu de un muerto permanecía en él por 3 días. Por 3 días. Por eso Jesús resucitó a Lázaro al cuarto. Para que los saduceos nos dijeran, no, que el espíritu estaba en él todavía, dura 3 días. ¿Me entiendes? Y por eso fue que resucitó, porque él no estaba totalmente muerto. Ellos creían en un estado de transición y la persona podía otra vez volver a vivir. Eso esperó 4 días. Entonces, realmente, ¿me entiendes?, había muchas culturas allí de religiosidad. Entonces, cuando los gentiles se convierten a Cristo, que eran personas que no tenían ningún tipo de repente de ningún tipo de fe en ninguna de estas cosas, vienen los fariseos que también se habían convertido al cristianismo y empiezan a decirle, ok, ustedes recibieron el Espíritu Santo, pero ustedes guardan esta cultura judía y tratan de traer la cultura judía a los gentiles y de llevar esa cultura, la cultura de sacrificios mezclados con la fe. Y Jesús habló de eso, que es peligroso mezclar vino nuevo en odre viejo y trapo nuevo con trapo viejo. Se refiere a pacto, mezcla pacto. Así que empezó a haber una mezcla con la fe de ellos. Y cuando Pablo le ve, le dice, ¿qué evangelio es ese? Porque ese no es el evangelio que yo les he predicado. ¿Ve? Y es el problema que tenemos hoy en día, una mezcla de creencias donde hay brujería y hechicería mezclada con cristianismo. ¿Ve? Porque las personas quieren que el pastor ore, ¿ve?, por sus matrimonios. Pastor, venga, el martes y póngale las manos a mi esposo para que mi esposo cambie. ¿Me entiendes? Ya va. ¿Me entiendes? Yo te voy a preguntar, ¿y cuándo vas a cambiar tú? ¿Y cuándo va a cambiar él? Porque el matrimonio es el resultado de algo. Y tienes que cambiar algo adentro de tu sistema de creencias para que cambie tu matrimonio afuera. Entonces, en vez de pedir, pastor, yo necesito que mi esposo cambie esa mentalidad y cambie su creencia, estamos pidiendo que venga un abracadabra y así el fruto cambie sin cambiar la tierra, sin cambiar las raíces. ¿Ve? Entonces, eso es un problema que la iglesia tiene. ¿Ve? Y entonces el pastor ora por el esposo y al siguiente día el esposo sigue siendo el mismo, entonces el pastor no está ungido. ¿Ve? Entonces el pastor no sirve para nada. Entonces sí, hay demonios, hay ataduras, ¿ve? Pero, ¿qué pasa si las ataduras son rotas y no cambia el sistema de creencia? ¿Qué habló Jesús acerca de una casa que está llena de demonios? Es limpiada y ahora está vacía. ¿Qué dijo Jesús de eso?
Va los demonios y buscan 7 peores. Entonces, ¿qué queremos? Que el esposo avance. Entonces después vemos que de la oración del pastor de liberación, el esposo se puso peor. Y tú le preguntas, porque me pasa, ¿y cómo está tu pastor? Se puso peor porque ahora es alcohólico. ¿Qué pasó? Fue liberado, fue limpiado, pero no cambió su sistema de creencias. ¿Ves? La casa se limpió y como no se llenó de una fe, de creencias sanas en Jesús, siguió creyendo en otras cosas y los demonios vinieron. Entonces, creo que más importante que andar ministrando liberaciones es tratar con la fe. Y eso fue lo que hacía Jesús. Puedes creer, puedes creer, puedes creer, puedes creer. Yo creo, estás listo para ser libre de enfermedades, de demonios, porque no te van a volver a poseer. Pero si las personas son libres con malas creencias, no van a poder. Y es que la gente en el tiempo de Jesús era muy libre de las malas creencias porque ellos sabían que no merecían un milagro. Ejemplo, un leproso, Jesús está dando el sermón del monte. Sube al monte, da un sermón, pero demasiado brutal. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados. O sea, un sermón brutal a todos los judíos, porque le estaba predicando a judíos. Y después le habla del divorcio. Después le habla de que si un hombre mira a una mujer, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Porque los fariseos habían agarrado la ley y la habían bajado a un lugar donde ellos la pudieran manejar. Y ellos interpretaron la ley y dijeron, bueno, cuando Moisés dijo adulterio, se refiere a cuando un hombre físicamente se acuesta con una mujer. Y Jesús dijo, eso ahí lo interpretaste tú, eso es tu invento de interpretación. La rebajaste, la pusiste en un lugar donde la puedes manejar. Entonces Jesús la pone en el más alto estándar, la ley. La coloca en el lugar que va. Si la mira, estás listo. ¿Me entiendes? Jesús agarró y empezó a colocar la ley donde iba. Donde iba. Ejemplo, no matarás. ¿Oíste que fue dicho? Pero cualquiera que hable contra su hermano, cualquiera, porque claro, ¿me entiendes? Es muy fácil. Ellos dijeron, matar es cuando agarras físicamente y le quitas la vida a alguien. Jesús dijo, no, tú puedes matar la autoestima de alguien. Tú puedes matar la reputación de alguien. ¿Me entiendes? Entonces, y eso es un tipo de asesinato. ¿Ves? Cuando a un niño le haces bullying y termina el niño muriéndose o matándose o atentando contra su propia vida. Él no lo mató físicamente una persona, pero las personas que le hicieron bullying mataron a ese niño y Dios lo considera a esas personas asesinos. ¿Ves? Entonces, los asesinos de reputaciones, los asesinos de autoestima, cuando un hombre daña la autoestima de su esposa, eres una gorda, eres fea, no sirves para nada, no matarás. Entonces ellos colocaron la ley, Jesús la coloca en su más alto estándar, la pone arriba para que todos se den cuenta que son pecadores. Así que la coloca arriba en el sermón del monte. Pero la coloca arriba para que nos demos cuenta de nuestros pecados y corramos a Jesús y nos demos cuenta que la ley es demasiado perfecta y nosotros muy perfectos. Entonces Jesús baja después de dar ese sermón del monte tan poderoso y dice, es que la Biblia está escrita muy perfectamente, que cuando en el pie del monte lo esperó un leproso. Un leproso. Los leprosos representaban el pecado. Los leprosos eran personas que apartadas, sin educación, porque no podían estar mezclados con las personas, pues la lepra se pegaba y estaba allí. O sea, mira la diferencia. Jesús en el monte arriba con gente que cumplían supuestamente la ley. Jesús le está diciendo, usted no la cumple, y la pone arriba. Y abajo, un leproso que ese sí no cumplía nada. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Él creía que Jesús podía. Él sabía que Jesús podía, pero su fe era debilitada porque no sabía si quería. Él decía, yo no lo merezco. Y ahí está, ¿ves? Ese es el problema de la iglesia. Tiene fe en que Jesús puede sanar, tiene fe en que Jesús libera, tiene fe en que Jesús prospera, pero no creen que lo pueden hacer con ellos. ¿Por qué? Porque tienen malas creencias, porque yo no soy perfecto, porque yo no cumplo toda la ley, porque yo no hago esto, porque tienen puesta su fe en sus obras. Y así estaba ese leproso. El leproso sabía que Jesús había subido allá arriba y él no podía. Él sabía que Jesús había dado todos esos sermones, él sabía que no los cumplía. Y él dice, Jesús, yo sé que tú puedes, que tienes poder, pero no estoy tan seguro que quieras hacerlo conmigo.
porque yo no cumplo ninguno de esos requisitos que tú diste allá arriba. Yo sí he adulterado con mis ojos. Yo sí he matado a todo el mundo con mi pensamiento. He tenido pensamientos de asesinar a gente que me han maltratado, que se han burlado, que me han visto pasando hambre y he pedido limosna y no me han dado. Así que él dice, yo no cumplo eso, no cumplo esos requisitos, así que no estoy tan seguro que tú quieras hacerlo. ¿Sabes lo que hace Jesús? Le dice, sí quiero. Y dice que le tocó. Jesús podía sanarlo con la palabra, Jesús podía sanarlo de muchas maneras. Tocó a un leproso, lo cual era prohibido por la ley. Lo toca. ¿Por qué Jesús lo toca? Porque Jesús no estaba buscando solamente sanar la llaga, estaba buscando sanar el corazón, tocándolo. Porque un leproso nunca es tocado, nunca había recibido un abrazo de alguien sano, y menos de un maestro rabino famoso y poderoso como Jesús. Así que Jesús le dice, sí quiero, y le sana. ¿Y sabe lo que dice Jesús cuando nosotros estamos como él orando? Señor, ¿será que yo merezco esto? ¿Será que tú me puedes dar esto? Porque es que yo he cometido tantas fallas, yo he hecho tanto, yo no he sido tan perfecto, yo a veces tengo dudas. ¿Será que tú quieres? ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús? Sí quiero. Tenemos que sacar la fe de nosotros mismos para colocarla en Jesús y en su grande amor, en su amor exagerado por nosotros, porque cuando la fe es puesta en Jesús es liberada. Cuando la fe es liberada, cambia tu mente. Cuando cambia tu mente, el resultado más adelante que van a cambiar tus obras. No te preocupes por las obras, eso es el fruto. Preocúpate por alimentar las raíces, preocúpate por el árbol, preocúpate por estar pegado al árbol que es Jesús, y el resultado al final va a ser un fruto, no inmediatamente, va a ser después. Vas a ver cómo tu marido va a cambiar, cómo tu vida va a cambiar, pero ese es el resultado, eso es el resultado, o sea, el final. Ahora preocúpate por creer, y del creer va a cambiar el pensar, y el pensar va a cambiar tu camino, tus obras, y ahí vas a ver que la fe produce obra, y sin obra es muerta en sí misma, pero tiene su proceso. Entonces ese es el problema que tenemos ahora en la iglesia, pastor, un problema de fe, pero no por falta de fe, sino por una fe puesta en nosotros mismos, o en nuestras debilidades, en nuestras fallas, que nos hacen más conscientes de nuestras fallas que lo que Jesús hizo. Cuando sacamos la mirada de nosotros, la ponemos a Jesús, somos más conscientes de Jesús, su poder, su gloria, su amor, su santidad, que de nosotros mismos. Pastor. Amén, mi pastor. Sabe que bueno, ahorita se me vienen preguntas, ¿no? Por lo menos quizá para muchas personas. Porque aquí hay gente que bueno, que son, que viene por primera vez, que están en una necesidad, que están en algún, ¿no? ¿Y cómo hacen, mi pastor Francisco? A esa persona que quizá hoy está escuchando este tipo de mensajes por primera vez, porque toda su vida fue condenado por religiosos. Arrepiéntete, deja el alcohol o te vas para el infierno, deja esto, deja lo otro, y vivió toda la vida siendo señalado, vivió toda la vida siendo juzgado. ¿Cómo hoy una persona puede cambiar de forma quizás práctica, empezar a cambiar su sistema de creencias? ¿Dónde puede encontrar respuestas, no? Esa persona, yo sé la respuesta, pero que usted mismo pueda quizás hablarle a la gente, ¿cómo comenzar a reconfigurar? Porque es un reseteo de nuestra mente, que son años. A mí me costó 20 años, gloria a Dios, no estaba tan lisiado en mi mente, aunque llegué como Mefiboset, totalmente me creía un perro sucio delante de Dios. Así muchas veces el diablo te hace sentir, pero que tienes que comenzar a cambiar. ¿Cómo hace ese tipo de persona que quizá hoy está aquí, que siente que no merece, que no puede, que viene de una familia donde sus padres quizás fueron los peores, abuelos en divorcio, una vida de desorden, de desastre? Hoy puede quizás pensar que lo que le está pasando pues porque el papá hizo esto, la mamá lo otro, que a veces vivimos en esa creencia, ¿no? Bueno, lo primero que quiero explicarles a todos es que el libro de los Romanos es un libro bastante interesante, porque era una iglesia que estaba en el centro de la capital del Imperio Romano. Y ahí había una mezcla de culturas, ¿ves? Y cuando los judíos convertidos a Cristo de Jerusalén llegan a Roma y ven esa cantidad de creyentes, porque había un avivamiento, ellos venían con sus culturas judías. Y ellos, al ser fariseos, que era la religión predominante en Jerusalén,
que creían mucho en las obras de ellos mismos para ser salvos y la mezclan con la fe en Jesús. Entonces llegan con esas ideas prejuiciosas, equivocadas, y ven a los creyentes, la Biblia lo dice en Romanos, pastor, y que dice, bueno, ustedes recibieron el Espíritu Santo poderoso y estaban confundidos, no creían que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo, pero tienen que circuncidarse. Ahí es cuando Pablo los confronta y les habla en Romanos, vean lo de la circuncisión. Hoy de esto hay mucho deseo de circuncidar a muchos creyentes, porque la gente viene con su cultura y la gente quiere a Cristo, pero no tu cultura. ¿Me entiendes? A nosotros los venezolanos nos encanta la arepa, pero la arepa no salva a nadie. ¿Me entiendes? Nos gusta nuestro folclore, pero el folclore no va a salvar a nadie. Hoy en día hay mucha cultura metida como si fuese, ¿me entiendes?, la verdad de Jesús, el evangelio de Jesús. Entonces estamos trayendo el evangelio, pero también estamos trayendo nuestra cultura. Y decimos, esta música no es de Dios. Si la oyes, te vas para el infierno. ¿Y quién decide eso? La salsa es del diablo. Ah, pero a los dominicanos es su música cultural. Es como decir que la música llanera es del diablo, que le canta la naturaleza, le canta la belleza de la mujer. Entonces empezamos a decir, a través de nuestra cultura, la forma de vestirte, el corte del cabello, eso te lleva al infierno, Entonces ellos empezaron a hacer lo mismo. Y claro, estas personas que vivían guardando ritos, que vivían guardando cosas y se esforzaban por ser creyentes y ser salvos, ven que los gentiles, ya va, no se han circuncidado. ¿Sabes lo que duele eso, pastor? A un hombre adulto. Yo pasé por ese dolor y este no va a pagar precio. ¿Me entiendes? No, tienen que todo, mire, echarle cuchillo a todos esos hombres. ¿Me entiendes? Entonces imagínate por un gentil, y cuando escucho eso, ese es el precio que hay que pagar. Si ese es el precio, tienes que pagar precio. ¿Cuánto no me has escuchado eso? ¿Me entiendes? Y yo creo, ¿me entiendes?, que sí pagamos un precio. Yo creo que sí. Pero yo creo que lo hacemos por amor, no para comprar la salvación. Yo creo que después que creímos, hay una obra tan poderosa en nosotros que somos capaces de hacer lo que sea. Pero es porque primero vino un creer y después viene el hacer. Pero yo no creo que un hacer forzado vaya a producir una salvación. Yo sí creo en el hacer, creo en el cambio de las personas, creo en que las personas se aparten del pecado, pero como resultado de la fe. Como resultado de la fe. Y ahí es lo que está pasando. Las personas tienen mucha cultura que no es cristianismo mezclada con cristianismo, mezclada con el evangelio de Jesús. Y entonces pensamos que, bueno, yo no he hecho esto, yo no he cumplido con esto, yo no he hecho lo otro. Mezclado, todos esos ritos del Antiguo Testamento es cultura de los judíos, que hoy en día la siguen practicando. Pero Dios ató la salvación a algo tan sencillo que todos podemos tener, como la fe. Porque tal vez yo no tenga la cultura judía, pero puedo tener fe. Tal vez yo no tengo el pasaporte judío, pero puedo tener fe. Y ahí está que los judíos no podían creer que fueran salvos tan fácilmente. Y decían, no, ellos tienen que pagar, ellos tienen que hacer algo. Era muy difícil para ellos tragar que la gente fuese salvo sin ceremonia, sin circuncidarse, sin tanta broma. Era muy difícil para ellos, que tenían años practicando eso. Y hoy en día para muchos religiosos es muy difícil que tú recibas un milagro con una fe sencilla. Y no lo pueden creer, y por eso te ponen tanto 10 pasos para ser salvo, 20 pasos para recibir un milagro, 50 pasos para bautizarte. O sea, todo es una cantidad de ritos y cosas, porque es que no pueden creer que ellos mismos, que con una fe sincera, sencilla, tú puedas vencer. Entonces, si todos están esperando aquí que yo les dé una receta y 10 pasos, están equivocados, porque Jesús no fue así. No le dio 10 pasos al leproso. ¿Ves? No le dijo al centurión romano, ¿me entiendes?, cumple todos estos requisitos de la ley para sanarte a tu siervo. Le dijo, nunca he visto tanta fe, ni siquiera en Israel. Anda conforme a tu fe te sea hecha. Listo. Nadie puede creer que una fe así
nos libere. Amén. Entonces, Y ¿qué yo, es lo que necesita, pastor? La persona creer sencillamente amén. en el Evangelio de Jesús. Volvámonos al Evangelio sencillo de Jesús, de creer y de creer bien. Amén. Y yo creo que eso, Pastor Francisco, lo que usted comenta, es lo que le hace hoy tanto daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la religión, ¿no? Que la gente piensa, no, pero bueno, como yo teniendo 30 años y no he recibido un milagro de sanarme de un pie, y este que tiene 2 días, que ha sido un sinvergüenza toda su vida, Dios lo prospera, Dios lo bendice, Dios le restaura el matrimonio, y yo que estoy aquí, entonces no vamos a Dios en la bondad de lo que Él es, sino en lo que yo puedo alcanzar a hacer con mis obras. Y eso vivimos en una camisa de fuerzas. Entonces somos cristianos, pero vivimos obstinados, vivimos amargados, vivimos viendo todo lo malo. Y muchas veces, y a mí me pasa aquí, mi Pastor Francisco, porque yo vengo, bueno, ustedes conocen la línea de nuestro ministerio, es pura gracia. Muchas veces nos tiran piedra por eso, porque la gente se conecta, pero esto y lo otro. Yo les digo, Jesús no enseñó eso. Y si lo enseñó, no fue al gentil, fue el fariseo, a los religiosos. Y cuando mucha gente de aquí va a iglesias, ¿no? Y hoy en día hay tanta religión a la iglesia, y lo primero que llegan a veces, como ustedes decían, es cambiarle la ropa, cambiarle la forma en la que se habla, la forma en la que se viste, la forma en la que... Entonces, como usted dice, convertir a la gente a nosotros. Y es tan sencillo. Cuando eso se me reveló, lo que usted decía, es ver a Jesús. Cuando yo entendí un día, Señor, ¿cómo hago para verte? Agarré mi Biblia y comencé a leer, y me di cuenta, como usted habla, mi pastor, que desde el Génesis usted ve a Jesús. Que cada libro de la Biblia que usted lo ve, como en tiempos de ley, como eran en el pueblo de Israel, en el desierto, en todo, cómo Dios manifestaba su gracia, cómo Dios les decía, cuando Jesús mismo habla de aquel que mire la serpiente de bronce en el asta, y decía, todo aquel que mire, o sea, mire, tan sencillo que lo puso Jesús, voltee la cara, no importa si usted se está muriendo de algo, mire la serpiente, que todo aquel que la mire no morirá, sino que vivirá. Y es tan sencillo, y como lo que yo siempre digo, uno es el que complica el mensaje, ¿no? El que quiere hacerle a la gente pagar un precio, que a veces, qué tremendo, pastor, que le queremos hacer pagar a la gente, el religioso sobre todo, un precio que ni siquiera él ha pagado. Ni ¿No? siquiera, Que eso lo... que Jesús ya pagó. ¿Qué es lo que tremendo? O Jesús sea, ya pagó. ni siquiera a veces por modelo, no, nada. O sea, que queremos exigirle a la gente lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Ustedes le colocan carga a la gente que ni siquiera ustedes han llevado, que ni siquiera ustedes entonces caemos en la hipocresía de que queremos que la gente haga lo que yo ni siquiera nunca he hecho. Entonces dañamos y distorsionamos el mensaje, y lo que usted dice, entonces empezamos a creer mal. Pero bueno, mi pastor. Bueno, pastor, concluyo aquí diciendo que el libro de los Romanos es muy interesante, porque Pablo aclara la ley, la diferencia entre la ley y la gracia. Cuando se querían circuncidar, Pablo, de verdad que, ¿me entiende?, tuvo que bregar con el judaísmo, entrando a la fe de los gentiles que habían creído con una fe sencilla. Y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, fueron bautizados. Cuando vinieron los de Jerusalén y vieron todos hablando, ¿qué es esto? Hay que circuncidarse, ¿me entiendes? Y tienen que guardar estos ritos. Y viene Pablo con todo. ¿Cómo es eso? ¿Me entiendes? Y va a los Gálatas. ¿Qué evangelio es ese que le están metiendo a esa gente allá, esos judíos? Porque eran judíos que habían venido. Y había una mezcla ahí. Estaban no solamente eso, yo he leído mucho, y estaban también los masoquistas que creían que a través del sacrificio iban a ser salvos, y se golpeaban así como hoy en día, tú sabes, se van golpeando con los látigos, y se sacaban sangre. Hoy en día yo he visto a algunos católicos haciendo eso. Entonces estaban los que creían, imagínense, la persona que no le gusta, o sea, no podía ser salva. Entonces estaban los gnósticos que creían que con el mucho intelecto y conocimiento, entonces imagínate, el que no había estudiado no iba a ser salvo. Estaban los fariseos que creían que por las obras, el que era débil, no podía tener esas obras, tampoco entraba al reino de los cielos. ¿Qué hace Dios? Ata toda la salvación en algo que sea común para todos, que todos podamos hacer. ¿Ya? No todo el mundo es inteligente, tiene un IQ altísimo para ser salvo. Entonces Dios dice, no voy a atar la salvación a tu intelecto. Los gnósticos, olvídense. No todo el mundo tiene la capacidad de cumplir la ley. No voy a atar la salvación a algo que va a ser para un grupito que pueda cumplirla. No voy a atar la salvación al sacrificio. No todo el mundo puede hacer sacrificio. La ató, y por eso dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de la salvación, la puerta de tu milagro es Jesús.
¿Ve? No es lo que tú haces, es lo que Jesús hizo. Y cuando tú crees en lo que Jesús hizo, esa fe va a cambiar tu mentalidad. Y esa mentalidad te va a impulsar luego a una obra, que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto, pero el fruto no es automático. No es que tu esposo va ahorita y yo oro y hace la confesión de fe y ahorita mismo, ¡bum!, ya, ¿me entiendes? No, es un proceso hasta que todos alcancemos la medida de Cristo. ¿Ves? Y de esto se trata, pero comienza creyendo, cambiando tu pensamiento. Termino diciendo esto, pastor. Yo me consigo con muchas personas con tantas creencias equivocadas que están atadas a la pobreza. Y ellos, y es la mayoría de los cristianos creen esto, es sorprendente. Es la mayoría de los cristianos y por eso tienen problemas económicos. Y me dicen, pastor, ore, ayúdeme a orar para que Dios me prospere. Y no oramos todos así. Y Jesús dio una parábola sobre dinero. Es la parábola de los talentos. Una parábola exclusivamente de dinero. Porque el talento era una moneda. Una moneda, por cierto, de bastante valor. Y Jesús dice que a uno repartió 5, a otro 3 o 2, no me recuerdo, y a otro le dio 1. A cada uno según su capacidad. No la capacidad de Dios, su capacidad. O sea que Dios tiene mucho que darnos, pero muchas veces no nos puede dar. No puede dar 1 porque nuestra capacidad es de 1. Al que tiene 2, capacidad de 2, le da 2. Y al que tiene capacidad de 5, le da. Entonces, nosotros en vez de pedirle a Dios que nos bendiga, lo cual la Biblia dice que ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Jesús en la cruz del Calvario se hizo pobre para que nosotros, ya eso está dado. Pero el problema es, la capacidad es el creer. El creer nos tiene estrechado, pensando que yo necesito que Dios haga algo que ya hizo en la cruz. Me debo, suponiendo, Señor, prospérame. ¿Cuál es tu concepto de prosperidad? Bueno, hablando económicamente, que me aparezca $10,000 en la cuenta para hacer un negocio, para montar el negocio. Entonces, pastor, ore, que Dios me prospere, pues yo ahí tengo tantos planes, Señor, pastor, tantas cosas, pero resulta que te caen los $10,000 y los pierdes. ¿Por qué los pierdes? No es porque Dios no te haya prosperado, los pierdes por tu mentalidad. Tienes mentalidad de pobre, y si tienes mentalidad de pobre, no importa que te pongan $1,000,000, los vas a perder. ¿Me entiendes? Entonces Dios, cuando te quiere prosperar, no comienza dándote dinero en la cuenta bancaria. Te vuelves próspero en el corazón antes de volverte próspero en la cuenta bancaria. Por eso cuando Salomón pidió a Dios sabiduría, ¿me entiendes? Dios le dio, dice la Biblia, anchura de corazón como las estrellas del cielo, anchura. Y luego Salomón empezó a comerciar carros, a comerciar con caballos con Egipto y se volvió multimillonario. Y dice que nunca hubo tanta prosperidad en Israel como en el tiempo de Salomón. Porque Dios primero aquí en el corazón, para después volverte rico afuera. Pero si tienes mentalidad de pobre con cuenta bancaria, aún Salomón escribió sobre eso y dijo, hay muchas cosas peligrosas en la tierra. Una de ellas, ¿sabes cuál de estas 5? Y todos tienen algo en común. El hombre, ¿me entiende? Que el siervo que se hace rey. La mujer que era la sirvienta de la casa y ahora es la señora de la casa. ¿Está viendo? Aquel que por un golpe de suerte se ganó la lotería. Él habla de 3 o 4 cosas, pero esas 3 o 4 cosas tienen algo en común, Obtuvieron una posición más elevada por un golpe de suerte, no fue un proceso, fue un golpe de suerte. El siervo pasó a ser rey. La mujer que era la sirvienta pasó a ser la señora de la casa. ¿Me entiendes? Aquel que era pobre pasó a ser rico porque le dejaron una herencia. Salomón dice, esas cosas son peligrosas en la tierra. ¿Por qué?
porque tú pasas de una posición de siervo a una posición de gobernante, pero tienes el cargo, pero no tienes la mentalidad. Tienes el dinero, ahora eres rico con una mentalidad de pobre. Y dice Salomón que eso es peligroso para la tierra, es peligroso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice que la prosperidad del necio le echará a perder. Dios no puede prosperar cuando hay necedad. Entonces Dios comienza primero en el corazón. Pero nosotros queremos primero comenzar fuera en el fruto. Y la pobreza es el resultado de una pobreza interna. A cambiar nuestras creencias. Cuando empieza a cambiar nuestra creencia, nuestra concepción acerca del dinero, y empezamos a tener tantas creencias equivocadas. El dinero es del diablo. ¿Dónde dice eso la Biblia? El dinero es raíz de todos los males. No, eso no lo dice la Biblia. Pastor, la Biblia dice que el dinero es raíz de todos los males. No, el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Ves? Pero a mí me criaron de chiquito diciéndome eso, y mi subconsciente eso lo tenía en la cabeza. No mi consciente, mi subconsciente. Y a la final el subconsciente es el que dirige todo. Entonces me dije que el dinero era malo, que el dinero enorgullece que cuán difícil es que un rico entre. Más vale interpretación completa de la Biblia. Completa, absolutamente. Entonces, claro, por eso la gente es pobre. ¿Me entiendes? Y yo para prosperar necesito que Dios me dé, que Dios me dé. No, yo para prosperar necesito cambiar mi corazón, a pedir ayuda. Señor, ayúdame, Padre amado, saca todo engaño de mi corazón, ayúdame a tener las ideas correctas acerca del dinero, ayúdame, Padre amado, dame como pidió Salomón. Señor, yo no sé, yo no puedo gobernar, yo necesito que me ayudes, dame, no, yo no quiero dinero, dame el corazón, porque si tengo el corazón voy a tener el dinero. Dame la mentalidad. Y Dios dijo, le dio anchura de corazón, el resultado, muchísimo dinero. Entonces deberíamos comenzar por ahí, cambiar esas mentalidades, sacar esas concepciones, porque Dios me va a dar uno porque mi capacidad es de uno. ¿Y cómo puedo estar pidiendo Dios a Dios, dame cinco, si mi capacidad es de uno? A cada uno según su capacidad. Quiere decir, amados, los que están aquí y no tienen todo lo que desean, hablando económicamente, se debe a una mentalidad y a unas creencias. Cambia esas creencias. Pastor, ¿cuáles son? Para cada uno son diferentes. A mí me enseñaron mucho que el dinero era malo, porque yo crecí en iglesias desde chiquito, iglesias muy religiosas. Los hombres se sentaban de un lado, las mujeres de otra, todo era malo, todo era pecado, bueno, así que no me dijeron. Entonces yo crecí estudiar en la iglesia de mi abuela, porque yo crecí en el evangelio, en la iglesia de mi abuela, no la de mi mamá. La de mi abuela era pecado, se podía estudiar nada más hasta bachillerato. Así que cuando yo decidí estudiar y entré, fue el único de 5 hermanos, 6 hermanos que entré a la universidad. Cuando yo decidí eso, la iglesia de mi abuela me expulsó. Y mi abuela, mi propia abuela materna, me dijo, ya no eres más mi nieto, te vas a prostituir en la universidad. Le estoy hablando de la iglesia cristiana, donde era pecado estudiar, era malo, no se podía estudiar. Y por eso es que la iglesia viene de la catatumba, de la pobreza, porque la concepción que yo traía del dinero y de estudiar, de expandir mi mente, era esa. Por lo cual viví pobre, siendo creyente. Viví pobre, siendo ingeniero graduado en una universidad, con un título universitario, pero con mentalidad de pobre. Hasta que fui libre. Y la verdad me hizo libre. Conoceréis la verdad y fui libre. Y cuando fui libre de las falsas creencias, empecé a creer bien, empezó a hincharse mi corazón y empezó entonces a cambiar mi mentalidad. Cambió mi mentalidad, cambió mi camino. Y empecé a prosperar. Y eso se debe a un cambio en el corazón. Cambio en la mente, cambio en las obras. Bendiciones, pastor. Aquí termino. No, bueno, mi pastor, quisiera que, bueno, antes de que pudiese despedirse bien, que orara por nosotros, ore por las familias que están aquí, por ese cambio de mentalidad que hoy la iglesia necesita. Todos lo necesitamos. Y renovar nuestra mente. La Biblia habla de renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. O sea, no es algo de un día, es algo que debemos hacer toda la vida. Yo por temas de familia y mi llamado dejé de estudiar en un punto de mi carrera universitaria
Pero eso no quiere decir que deje de aprender. O sea, seguí estudiando. Hoy estudio muchas cosas. Hoy el mundo hay tanto conocimiento que aprender, pero sobre todo de lo que Dios nos enseña. Porque como usted dice, esa verdad es Jesús. Que cuando conocemos a Jesús en todas las áreas, mi pastor, yo creo que ahí comienza a ver la verdadera libertad. Y bueno, mi pastor, para que se nos despida, y bueno, puede orar por nosotros y bendecirnos. Amén. Yo les recomiendo a las personas que quieran cambiar un poco su mentalidad en cuanto a las finanzas, que no estén escuchando. Si usted quiere cambiar, fíjese, usted tiene que buscar mentores que te inspiren, ¿ve? Y si usted busca a un mentor, si por lo menos yo tengo una enfermedad, busco a alguien que tenga un don de sanidad. ¿Verdad que sí, pastor? Amén. Okay, tiene el don. Si yo tengo, porque la Biblia habla de los dones y dice que administra, dedíquese a administrar. El que lidera, dedíquese a liderar en un don. ¿Me entiendes? Entonces cada uno tiene dones. Entonces, si tú quieres realmente aprender sobre finanzas, no te busques a alguien sencillamente porque se agarró una Biblia y dijo soy pastor. Entonces, bueno, pastor, ora por mí, ayuna y ora, porque si el pastor no es próspero, porque no es su don, no tiene su capacidad, puede ser muy pastor, pero no es llamado a eso. Aprende de personas que realmente sean mentores, que hayan prosperado. ¿Me entiendes? Y no tienes que buscarte a Elon Musk, a Bill Gates. Y tú estás en una condición económica más abajo que el pastor Pablo. El pastor Pablo te puede ayudar. Y pastor Pablo está aquí y yo estoy aquí. Aprendí de él y llegué aquí. Llegué a donde está él. Gloria a Dios, qué bendición. Ahora quiero ser más de lo que el pastor es. En cuanto a lo económico, entonces ya me tengo que buscar a alguien que esté por encima. Y voy. Porque el pastor Pablo no se dedica a ser empresario porque es un pastor y él ha prosperado mucho porque hace ciertas cosas, pero tiene un enfoque, es hacia la iglesia. Y si yo quiero aprender a ser pastor, me lo voy a pegar. Ese sí me va a llevar a la estratosfera. Pero si quiero aprender a ser un empresario, más allá de lo que es el pastor Pablo o el pastor Paco, me busco a alguien por encima. Eso es lo que yo he hecho. ¿Me entiendes? Yo les recomiendo lean libros. Pero es que la iglesia tiene una concepción que si no es escrita por un pastor, por un evangelista, entonces no, eso es el diablo mismo. Bueno, quédese así, porque el evangelista te va a enseñar su don a evangelizar. El pastor te va a enseñar liderazgo, iglesia y muchas otras cosas, porque un pastor es versátil en muchas cosas, pero hasta donde Dios lo haya llevado. Si lo llevó hasta 2, hasta 2. Si lo llevó hasta 5, hasta 5. Si su corazón es de 10, hasta 10. ¿Me entiendes? Amén. Pero si tú tienes a una persona que ha prosperado mucho, Dios lo ha prosperado. Pégatele, pregúntale. Le compra libros. Yo leo muchos libros. Amén. La mayoría de los libros que leo actualmente no están escritos por cristianos. Amén. No, pastor, ahorita que usted decía eso. Yo ayer hablaba con un joven de 17 años que está empezando su vida laboral por, tema de país, como muchos jóvenes aquí. Les tocó dejar de estudiar, ¿no? Pues para poder trabajar y poder salir adelante. Y yo le decía a él, mira Jesús, para que tengas una fe clara, pero busca mentores. Yo le decía a él, porque yo le decía, quizás tu papá no es el mejor mentor, porque brega, pero busca. Le decía eso que usted le decía, lee. ¿Sabe que yo me di cuenta, pastor, leyendo a Robert Kiyosaki, a Donald Trump, a toda esta gente que son hoy, que han escrito libros importantes? Que son gente que han sido y han sacado principios que están en la palabra. Han usado los principios del reino de Dios, la siembra, la cosecha, el dar. O sea, son hombres que han sido prosperados porque practicaron algo que está en la palabra, solamente que como que le dan esa carne ya molidita para que usted lo entienda a través de un libro. Quizás que con la palabra a veces le cuesta, pero cuando usted lee esos libros, oye, yo no sabía cómo se veía este principio de esta manera, y lo ve desde el punto de vista de un millonario, porque no hay gente que nació en una cuna de ricos, es una gente que nació en la pobreza, pero que aprendieron principios espirituales y hoy son hombres multimillonarios, hombres que son súper prósperos y a través de los libros. Yo soy un hombre que a mí que me gusta leer, por eso le decía,
dejé de estudiar quizás en una universidad, pero aprendí tantos libros hoy en día que me han ayudado a crecer en la economía, a prosperar, porque a veces el conocimiento que te da la universidad no te enseña a ser un buen inversor o a ser un buen empresario. Entonces te equipa para ser un buen empleado, pero no para ser un buen inversionista. Saber que vas a tener quiebra, vas a tener momentos difíciles si tú le preguntas a un empresario exitoso en un momento de necesidad, te va a inspirar a que sigas, a que no tires la toalla. Como que quien está teniendo problemas con su esposa va y le pide un consejo a un recién divorciado, lo va a mandar por el fregadero. Sí, lo que pasa, pastor, es que esas personas, cuando empezaron a hacer dinero, no tenían la influencia de la levadura de los fariseos de la iglesia. Ellos llegaron como gentiles, creían en Dios, pero no iban y no escuchaban que el dinero era malo, que es la raíz de todos los males, que si vas a la universidad te vas para el infierno, como yo. Ellos no escucharon ninguna de esas enseñanzas, porque yo estoy hablando que la iglesia de mi abuela, no estoy hablando de mi abuela ahorita. Mi abuela murió hace muchos años. Estoy hablando cuando yo tenía 12 años. ¿Me entiendes? 12 años. Que crecí en la iglesia de mi abuela, después pasé a la iglesia de mi mamá, que era Concha. Permitían estudiar por lo menos, ¿me entiendes? Entonces, estoy hablando de otro. Donald Trump no vivió eso. Y por supuesto no tenía esas malas creencias que le estoy hablando desde el principio, el creer mal. Y pudo creer bien, con una fe sencilla. Yo puedo prosperar. Yo leí este libro hace como unos meses atrás. Es parte de mi biblioteca. Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Muy buen libro. Usted lee este libro, es un libro absolutamente de puros principios cristianos. Y no fue escrita por un pastor, un hombre multimillonario. Pero un libro que te fortalece tu fe, que te afirma en tus principios bíblicos, no te saca de la palabra, no te mete más en la palabra. Y cuando tú lees cualquier libro bueno, recomendado, de estas personas que tienen mucho dinero, tú vas a ver ahí puros principios cristianos. Puros principios. No vas a ver nada que no sea la Biblia ahí. Entonces, ¿por qué no leerlo? Porque no lo escribió un pastor. Porque no lo escribió un evangelista famoso, un televangelista. Porque no lo escribió una persona que va a iglesia. ¿Me entiendes? Precisamente, por eso hay que leerlo. Precisamente, no tienen los prejuicios, las levaduras de los fariseos. Lo escribió un gentil. Un gentil, no lo escribió un judío. ¿Me entiendes? Entonces, porque cuando los gentiles creían, los judíos no podían creer que recibieran el Espíritu Santo y tenían que circuncidarse y tenían que guardar todos los ritos de la ley y no podían creer que con una fe sencilla, entonces, por eso es que los gentiles prosperaron más que ellos. Amén. Prosperaron. Por eso es que los judíos que nacieron en otros países con otra cultura, prosperaron y a la final, escúcheme bien, la única forma de Dios en 1948 que Israel se hizo país, se lo dice alguien que ha leído muchísimo la historia del pueblo de Israel. Se hizo nación cumpliendo las profecías de Ezequiel, las profecías de Jeremías, las profecías de Joel, en cumplimiento, y se hizo país. La única forma de Dios darle riqueza a Israel como él es ahorita es trayendo a los gentiles judíos que estaban por allá regados en Alemania, habían sido perseguidos, regados por Europa, pero tenían una mentalidad, escucha, no farisea, porque crecieron en países del primer mundo, vinieron a Israel y prosperaron sus científicos, otra mentalidad, y así prosperaron. Israel prosperó no con los judíos ortodoxos de los fariseos que venían de Jesús. Israel prosperó con los gentiles judíos. Qué poderoso. Bueno, mi pastor, no le quitamos más tiempo porque sé que, bueno, tiene sus compromisos. Vamos a orar, así es. Padre, bendigo a cada uno de los que se conectaron en esta hora y media, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libre. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu ahora mismo venga sobre todo el pueblo cristiano, Señor, y desplace toda mentira, Padre. Los ojos de los ciegos puedan ver, los oídos de los sordos puedan oír, Padre. Que toda mentira del corazón del hombre, del diablo, Señor, Padre, se vaya de la iglesia y del pueblo, Padre. Señor, que el pueblo no perezca más por falta de conocimiento del Evangelio de Jesús. Padre, que puedan creer bien, Señor,
Padre, que puedan desarraigar toda mentira, Señor, desaprender toda mala enseñanza, Señor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy a ti toda gloria, toda honra, Señor. Bendice al pastor Pablo, Padre, que con tanto esfuerzo, Señor, todas las mañanas está enseñando, Padre, ayudando a tu iglesia. Bendice a cada uno de los que creen en el poder de la oración, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que esa oración, Señor, que están haciendo todas las mañanas, Padre, los lleve a una fe y a una acción, Padre. Que los lleve a tomar acción, Señor, sobre cualquier circunstancia que estén combatiendo, Padre. Si es, Señor, financiera, Padre, que tomen acciones, Padre amado, y comiencen, Señor, a cambiar su mentalidad, comiencen a alimentarse, Padre amado, comiencen, Padre, Señor amado, a creer lo verdadero, Padre, te lo ruego, Señor. Y si es cualquier otra situación, Padre, igualmente que comiencen a trabajar, Padre, en su interior, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, porque todo lo que se ve es creado de lo que no se ve. Te lo ruego, Padre, que se les revele tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le bendigo, pastor. Gracias, Pastor Francisco. Bendecimos su vida. De verdad que es muy honrado de tenerlo hoy con nosotros y toda la gente mandándole saludos. Bueno, pastor, que tenga un feliz día. Esperemos tenerlo en otra oportunidad que nos pueda acompañar. Y bueno, este espacio pues es su casa. Cualquier día que usted sienta en su corazón, pues bueno, compartirnos la palabra. Aquí vamos a estar, Pastor Francisco, pues para recibirlo y poder aprender cada día más de Dios. Amén. Mi pastor, un abrazo, que tenga un feliz día, saludos, bendiciones a la iglesia por allá y bueno, nos vemos pronto, mi pastor, en la convención, Dios mediante, pues espero estar allá en el aniversario de nuestro ministerio allá en Valencia. Aquí nos vemos, pastor, bendiciones. Amén, bendiciones. Ya